a buscar la base bíblica. Está en Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer algunos versos. Si ya lo encontraron, pueden decir amén. Segunda de Reyes, capítulo 7. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos unimos en el verso 10, 7, 1 al 10. Aleluya. Dice el verso 1: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. ¿Ustedes el 2? Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué no estamos aquí hasta que muramos? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, también atados, y el campamento intacto. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, gracias a Dios estamos aquí en la escuela dominical, y nos da gusto que estén ustedes también aquí en asistencia, en participación. Y en esta ocasión la enseñanza, no sé si se ve bien ahí en las pantallas, se llama Provisión Milagrosa de Comida en Samaria. ¿Sí pueden distinguir? ¿Amén? Qué bueno. Ahí está la base bíblica. El pensamiento central de esta enseñanza dice que los tiempos de aflicción sirven para probar nuestra dependencia de Dios y la fe en sus fieles promesas. El cristianismo no es todo color de rosa o siempre alegría, siempre
hacia arriba. El cristianismo tiene toda una gama de experiencias que a veces no todas son positivas, ¿sí? Y en esas experiencias tenemos pruebas. Aquí está la palabra aflicción, problemáticas, adversidades, circunstancias que a veces no las deseamos, pero están en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, en nuestra persona. Pero como cristianos a veces tenemos un mal concepto. Pensamos que no debe de tener cupo en nuestro cristianismo estas problemáticas, pero no, son parte de nuestro cristianismo, son parte de nuestra vida. Y todo esto tiene un propósito muy específico, y a veces es para la formación de nuestro carácter cristiano, ¿sí? Y también a veces Dios nos habla de muchas maneras. En esta ocasión vamos a darnos cuenta que dentro de la sociedad de esos tiempos, casi lo peor, la basura social, eran los leprosos. Y acá en esta historia hay 4 leprosos protagonistas de esta historia, y eran la basura social, ¿sí? Estaban marginados, no tenían cupo dentro de la ciudad de Samaria. Y en cualquier ciudad de aquellos tiempos, estos enfermos los corrían, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que Dios usó a estas 4 personas. Dios las usó. Es algo sorprendente, porque también hay otra persona dentro de esa historia que vamos a verlo, que es un príncipe, y Dios no usó al príncipe. Al contrario, este príncipe tenía incredulidad, se burló de la palabra, contestó con sarcasmo y fue excluido de la bendición de Dios. Al contrario, estos 4 leprosos fueron portavoces de las buenas nuevas, y disfrutaron de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Dios nos sorprende y a veces usa a la persona que menos esperamos, ¿sí? Para darnos un mensaje. Dios puede usar hasta las piedras para darnos un mensaje. Entonces, en esta oportunidad Dios me da pues que esté aquí con ustedes, y pues gracias a Dios yo le agradezco al Señor esta ocasión. El texto de oro, Segunda de Reyes 7:9, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Reyes 7:9. Antes teníamos un tiempo para que se lo aprendieran de memoria y lo podían decir, pero veo que los otros maestros ya no dan este espacio. Pero si alguien lo quiere leer con su Biblia, sí, hermana, por favor. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas noticias, y nosotros callamos. Gracias. Hoy es día de buenas noticias. Gracias, hermano. Hoy es día de buena nueva, ¿sí? Y nosotros callamos. ¿Quiénes están ahí hablando? Los 4 leprosos. Segunda de Reyes 7:9. En la introducción, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la ciudad de Samaria? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Segunda de Reyes 6:24. ¿Quién quiere dar lectura? Segunda de Reyes 6:24. Un bloqueo militar, ¿sí, hermano? Gracias. Un bloqueo militar, ¿sí? El general y su ejército bloquearon a esta ciudad amurallada, que dicen que estaba en una colina.
estaba en lo alto de una gran muralla, entonces no era fácil de conquistar. La estrategia del ejército sirio fue bloquearlos, no dejaban que nadie entrara y que nadie saliera. Y no nada más fue un día, fueron muchos días, fueron meses, y entonces entró en un caos esta ciudad, porque empezaron a carecer los alimentos y la gente empezó a tener hambre, y los pocos alimentos subieron demasiado de precio, hubo una gran inflación. Como podemos ver en el verso 25, causó hambre y que los precios de la comida se elevaran demasiado, una inflación. ¿Cuánto está el kilo de tortilla? ¿12 pesos? ¿Mandé? Imagínense que suba 100 pesos el kilo de tortillas, o el kilo de huevo que está a 35, 40 pesos, que suba a 200 pesos el kilo de huevo. Imagínense. Los productos están subiendo de precio en nuestro país, pero que de inmediato suban al 200, 300%, sería pues gravoso para todos nosotros los mexicanos, porque nuestro salario mínimo a veces no sube y los precios sí, hay un desequilibrio. Pero en esta ocasión, por el bloqueo militar a la ciudad de Samaria, se desató estas consecuencias que eran parte de la estrategia de conquista de este general, sí, que era perverso, porque en el verso 28 vemos que como no había comida, ¿qué sucedió? Verso 28 de capítulo 6, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo, hoy y mañana comeremos carne. Sí, sucedió que se empezaron a comer a sus propios hijos. Imagínense la situación tan grave. Canibalismo es lo que dice la enseñanza, ¿sí? Entre dos mamás, una ofreció su hijo y le dijo a la otra mamá: pues tu hijo que sea para después. Y entonces se comieron a un niño, así literal como se escucha, y ya después la otra mamá se arrepintió, comió, ya se le quitó la hambre un poquito y mejor escondió a su hijo. Entonces la otra mamá dijo: no, pues hiciste trampa, ahora también tu hijo tenemos que cocinarlo. Entonces todo esto fue una consecuencia desastrosa. Había una gran desgracia en la ciudad de Samaria, y el rey no era un rey lleno de fe, de gracia, de misericordia, sino también estaba sumamente desesperado. Este rey, en el verso 30 podemos ver su actitud. ¿Alguien lo quiere leer? Verso 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Sí, estaba en una actitud desesperada, estaba quebrantado, pero no sabía qué hacer. Era un rey que en un momento le echó la culpa al profeta Eliseo y dijo: vámonos contra Eliseo, si no hace algo Eliseo, le vamos a quitar la cabeza, y es más, vayan a buscarlo, porque él tiene la culpa. Entonces era un rey malo que tuvo un proceder incorrecto, no fue un rey honrado, justo, sino todo lo contrario. Y en esos momentos de caos, de desesperación, no sabía qué hacer. Entonces este era el panorama de la ciudad de Samaria. ¿Qué iba a suceder? Pues más muerte. Lógicamente el ejército sirio iba a conquistar la ciudad e iba a sacar provecho en esta guerra. Pero Dios estaba del lado de Eliseo. Entonces es bien importante que nosotros como iglesia nos demos cuenta que si Dios está con nosotros, podemos hacer algo relevante, ¿sí?
Si Dios está con nosotros, no debemos de perder la fe. Si la circunstancia es totalmente negra, a veces es una gran influencia y nos contagia, pero nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos y Dios está con nosotros, tenemos su palabra. Y Eliseo lo creía, y en esos momentos dio palabra, una palabra viva y eficaz, una palabra poderosa. Vamos a ver la historia. Eliseo, en la primera parte, profetizó que el siguiente día terminaría la hambruna, y encontró a un príncipe que era como la mano derecha del rey, y se burló de esta profecía. Eso ya lo leímos en el verso 1 y 2 capítulo 7 de Segunda de Reyes. Bueno, el profeta Eliseo, ante el bloqueo de la ciudad y toda la muerte que estaba causando, profetiza: oí palabra de Jehová. Y la palabra que dijo, dice, una palabra que anuncia un cambio radical, y consistía: al siguiente día se va a terminar la inflación y Dios va a hacer provisión para toda la ciudad. Dice: hoy estamos a punto de la muerte, pero Dios está con nosotros. En esta noche Dios va a hacer algo, y al otro día todo va a cambiar 180 grados por completo. Dios va a hacer lo imposible posible. Y esta palabra, pues había dos actitudes, dos cuadros de respuesta: creer y no creer, ¿sí? Tener fe o ser incrédulos. Y aquí aprendemos cuán grande es la misericordia de Dios, y que en medio de la desesperación y de la adversidad debemos creer en las promesas divinas. No me diga quién está en problemas hoy, no me diga, no me conteste. Quizás alguno de ustedes está en un grave problema. ¿Quién no ha atravesado una enfermedad en estos tiempos? ¿Quién no ha estado al borde de la muerte en estos tiempos? ¿Quién quizás pues tenga nada más 20 pesos en su bolsillo de la quincena porque tuvo que pagar en una emergencia algo y ya está preocupadísimo y no sabe qué hacer? Apenas empezó la quincena y mi bolsillo ya está casi vacío. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿quién no está en una situación así? No me diga, no es que ahorita digamos yo tengo este problema, pero todos atravesamos a veces un momento desesperante. ¿Quién no tiene quizás un problema con su hijo o con su hija? ¿Sí? Por ejemplo, yo quizás no tenga nada que ver, pero ahorita se me viene con mi hijo que tiene un problema con la multiplicación. Está fallando la multiplicación y eso me está ya, quizás no es tan grave, ¿verdad? Pero las tablas de multiplicar, y ahí estoy con mi hijo batallando, pero es por dar un ejemplo, ¿no? Pero tenemos situaciones a veces en las cuales nos agobian, ¿sí? Nos agotan, nos deprimen, pero tenemos la palabra de Dios, esta palabra de Dios, pero a veces nos olvidamos de ella. Pero tenemos que actualizarnos día con día. Por ejemplo, Isaías 41:10, ahí está una gran palabra que dice que no debemos de tener miedo y que no debemos de desmayar, ¿sí? ¿Quién lo quiere leer? Isaías 41:10. Es una promesa de Dios.
Sí, yo les puedo prometer algo, pero yo no les voy a cumplir quizás un 50%, pero Dios es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Todo lo tiene dentro de su mano controlado. Él es todopoderoso y su palabra la hace cumplir. Y es una promesa. Siempre 7:24, los 7 días, en cada momento, los 365 días del año o todos los años, tiene vigencia esta promesa. Siempre va a ser nuestro amigo, siempre nos va a ayudar en las buenas y en las malas, y no nos va a fallar. Es una promesa de Dios. Dice Isaías 40:31, ¿qué dice, hermanos? Los que esperan en Jehová. Esperemos en Jehová, confiemos en Jehová, y nuestras fuerzas se van a renovar. ¿Sí? ¿Quién no termina bien cansado después de una jornada de trabajo? ¿Sí? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Pero debemos de renovar nuestras fuerzas al otro día para seguir trabajando, para seguir educando a nuestra familia, para seguir contribuyendo en nuestra comunidad, para seguir fungiendo la misión que tenemos como iglesia, como cristianos. Necesitamos fortalecernos día con día. La palabra dice que no es de todos la fe. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Es que ahora ya, yo antes leía rápido la palabra, pero como ya tengo que ocupar lentes, les pido que me ayuden. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Gracias. No es de todos la fe. ¿Sí? No es de todos la fe. A algunos les va a parecer locura. Y eso fue evidente frente a la profecía de Eliseo. Un príncipe muy cercano desafió la profecía del varón de Dios, la puso en duda al dar a entender que aquello era imposible a menos que Dios hiciera ventanas en el cielo. Lo dijo por burla, porque Dios sí puede hacer ventanas en el cielo. Dios abre para nosotros las ventanas del cielo. ¿Sí? ¿Quién de nosotros en momentos de necesidad no ha recibido un apoyo? Todos nosotros, porque dice la palabra que no hay justo. ¿Qué dice? Algunos se lo saben mejor que yo. No hay justo. Dios nos ha provisto siempre y no hemos carecido de comida. Aunque sea en nuestro refrigerador, hay frijolitos, hay un poco de jamón, un poco de queso, hay algo, no está vacío. Nuestra cocina, aunque sea, tenemos ahí un medio kilo de huevito, tenemos algo, porque Dios nos provee, siempre Dios nos provee. Y por ejemplo, ayer voy a ver a mis papás, y al final mi mamá me regala un kilo de arrachera. ¿No quieres hijo? No, sí, mamá. Rápido. Y ya lo puse en mi refri llegando a la casa de ustedes. Dios provee. Dios provee. Sí. Dios es bueno. Y ya al ratito vamos a comer taquitos de arrachera. Si alguien gusta, puede ir a la casa. Sí, amén. Dios nos provee. Dios nos provee. Sí, no nos deja abandonados. Es Dios. Tenemos las ventanas abiertas de los cielos para nosotros, porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Entonces no debemos de faltar
en la fe. Porque, por ejemplo, Lucas 24:11, la incredulidad. ¿Qué dice la incredulidad? Lucas 24:11. En los tiempos de Jesús, alguien que quiera leerlo, por favor. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Locuras. Mateo 21:32. ¿Quién participa? 21:32 del Evangelio de Mateo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Gracias. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Si quién, Jesús, fíjense, Jesús estaba en medio de ellos y no le creyeron. Mateo 16:14, me equivoqué, pero es un verso anterior que habla de la incredulidad de los fariseos y de los saduceos. Fueron incrédulos a Jesús. Hebreos 3:12, ¿quién lo quiere leer, por favor? Hebreos 3:12. Aleluya. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 3:12? Hermanos, que no haya ninguno de vosotros, mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo, que se aparte de Dios mismo. Corazón malo e incrédulo. ¿Sí? Entonces, la incredulidad. Debemos tener presente que la incredulidad, dice, es la peor condición espiritual a que alguien puede llegar, porque ese pecado cierra todas las puertas a la gracia divina. Es un pecado, la incredulidad, y cierra la puerta para que Dios te bendiga, para que Dios te provea, para que Dios te ayude, te sane. Porque Dios mira de lejos al altivo, pero al pobre está cerquita de él, ayudándolo con su diestra sustentadora. Pero al soberbio lo respeta, mejor de lejitos, porque por su orgullo, por su altivez de espíritu, mejor Dios se aleja de él, lo respeta, dice, bueno, dices que no te hago falta, te respeto, a ver, tú solito trata de caminar. Y después de la altivez que viene, la caída. Se cae el soberbio. Pero a veces es tan orgulloso que se vuelve a levantar y vuelve a caminar y se vuelve a caer. Porque el orgullo no es fácil de quitar. ¿Sí? ¿Quién de ustedes no ha sido orgulloso una vez en su vida? Es algo que a veces no lo podemos aceptar, que somos orgullosos y altivos, pero Dios trata con nosotros en esa escuela de quebrantamiento y hasta que algún día, perdóname Señor, ya entendí, pero ya no más, porque a veces el quebrantamiento en esa escuela, en esa formación es muy dura, muy difícil, y entonces ya después, Señor, ya entendí lo que me quieres dar, ya no quiero que se repita ese ciclo de quebrantamiento. Soy tu hijo. ¿Y quién no de sus hijos usted lo ha educado? Dice, no entiende mi hijo. Cuando es chiquito, ¿cómo educó a su hijo cuando tenía 6, 7, 8 años y no era obediente? A ver, una de las hermanas que ya es grande, ¿cómo educó a su hijo? ¿Sí? ¿Y nada más un embarazo? ¿Sí? Deme un consejo porque mi hijo el más chiquito tiene 5 años y a veces a mí me duele la mano, mejor le doy su manazo en las pompas y a mí me duele y luego se ríe de mí. No me dolió, dice. No, es difícil a veces educar a los hijos, ¿verdad? Pero también nosotros como cristianos
nuestro Dios trata con nosotros, y a veces también somos difíciles con Dios. ¿Sí? Somos difíciles con Dios. Estaba recordando ahí me puse de nervios de repente porque no es tan fácil pararse aquí al frente de todos ustedes y dar una enseñanza, y pues uno se pone nervioso antes de subir acá, y también aquí uno se pone nervioso, pero Dios me hizo recordar porque dejé un tiempo la enseñanza, más o menos 4 años dejé de participar en la enseñanza, y no me puse a hacer cosas malas, Dios lo sabe. Me enfoqué en mi familia, en mis hijos principalmente, pero también yo agarré el deporte de la bicicleta, y en un domingo no vine a la escuela dominical, y iba por Río Blanco, y la iglesia de donde fue mucho tiempo pastor el hermano Pepe Barrios, no sé si alguien lo conoció, no sé si son del Sembrador o son bautistas, pero iba ahí antes de llegar a Vicente Guerrero, y me da mucha sed, me paro en la tienda, compro mi botella y volteo en esa iglesia, y todos sentaditos escuchando la enseñanza de la escuela dominical. Volteo y de repente llega a mi corazón la palabra de nuestro Dios, y diciendo: acuérdate cuando tú ibas a enseñar. Aquí estuve participando, pero Dios me hizo recordar cuando iba a Culcingo con los hermanos de allá a dar la enseñanza. Ahí era su pastor, y Dios me quebrantó. En ese momento volteé, dice: ahorita tú no tienes que estar en tu bicicleta, sino tú debes de estar con la palabra de Dios enseñando. Y yo volteé y por dentro sentí que Dios me estaba hablando, me estaba llamando, y dije: es Dios el que me está nuevamente invitando a que regrese a ejercer mi ministerio que Dios me dio. Y empecé a asistir a este lugar nuevamente con mis hijos. Empecé a asistir, y Dios siguió confirmándome para que participara, y se dieron las cosas, y aquí estoy con ustedes. Entonces, mejor obedecí a Dios, y es la segunda vez que participo en este año. La primera vez participé, mucho nerviosismo, estaba enseñando aquí la clase y no apagué mi teléfono, y me estaba suena, mejor puse, no se dieron cuenta, puse mi teléfono acá abajo, y me estaban habla y habla ahí de mi trabajo, y no sé quién más le estaba hablando, y me puse más nervioso, y también aquí con la hija del pastor que graba, ya hasta me hacía para atrás, y ya me quería agachar, meterme acá en el púlpito. Y bueno, gracias a Dios di la enseñanza, me costó mucho trabajo, y ya en esa semana me enfermo de COVID. Y bueno, yo voy a la clínica, soy asegurado del IMSS, y ya todo el protocolo, y me dan mis semanas de incapacidad, pero también mis hijos, bueno, los niños, gracias a Dios, les da menos fuerte. Yo no soy médico, quizás fue otra cosa, pero ellos les dio mucha calentura, y eso sí, a mí me dio miedo, la verdad. No tanto de mí, porque gracias a Dios no me dio fuerte, pero a mi hijo, el de en medio, ya casi tenía 40 de temperatura, y entonces ahí fue cuando me empecé a tambalear, y ay, Dios mío. Pero gracias a Dios, mi familia no nos desamparó nuestro Dios. La verdad, todos nos enfermamos de COVID, todos los de mi familia, pero a todos Dios nos sanó, y ahorita estamos bien, gracias a Dios.
Pero eso sucedió después de dar la enseñanza. En esa semanita también coincidió que empecé a ir a trabajar a la comunidad. Yo soy docente y ahí quizás me contagié. Empecé a las clases presenciales y me contagié ahí y me enfermé. Y yo creo que yo contagié a toda mi familia, imagínate. Entonces yo me sentía muy mal y muy preocupado. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos sanó. Entonces ahorita ya es la segunda vez que participo, ya no estoy tan nervioso y pues que Dios me siga usando aquí y donde Dios me quiera mandar. Entonces yo les pido de sus oraciones para que Dios me siga levantando en mi ministerio, en mi servicio. Yo les pido de sus oraciones para conmigo. Yo me llamo, algunos no me conocen, algunos apenas en este tiempo están asistiendo, porque yo ya tengo aquí desde bebé. Mis papás me trajeron a este lugar. El hermano David, nuestro pastor de toda la vida, y ahorita su nieto, el hermano Alfredo, es el pastor. Pero desde bebé mis papás me trajeron a este lugar, ¿sí? Y algunos sí me conocen. Yo me llamo Javier García, algunos no. Yo les pido en sus oraciones por el hermano Javier García, que Dios me siga levantando en mi ministerio, porque creo que esta es la segunda etapa de mi ministerio y quiero seguir aprendiendo de su palabra. Y antes, en la primera etapa de mi ministerio, yo le servía, pero con mucha emoción, pero en esta ya no tengo tanta emoción. Pero veo que a veces no es importante tanto la emoción para servir a Dios, sino es más importante crecer en la fe. Entonces yo les pido que oren por mí. Bueno, ya después de este comercial continuamos. El príncipe vio la provisión, pero no la disfrutó porque murió antes. Fíjense, este príncipe que no creyó, vio la provisión de Dios. Pero en ese momento que vio la provisión de Dios, abrió las puertas de la ciudad y toda la gente salió corriendo y lo aplastaron. Murió aplastado este príncipe, pero porque no creyó. ¿Qué dice? Por eso el estudio de hoy es de gran valor para nuestra fe. En medio de un mundo tan necesitado de la gracia de Dios, la Biblia enseña que la fe, ¿qué, hermanos? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos de crecer en fe. Debemos de crecer en fe. Y estos 4 hombres leprosos, a punto de morir, fueron al campamento sirio. Bueno, ya entra en la historia los 4 leprosos. El Señor no usa siempre los mismos medios para manifestar sus milagros. Esta vez en Samaria usó un método poco común, pero con resultados asombrosos. Dios no usa a veces al mejor, Dios usa a veces al peor, hermano. Y yo puedo decir que soy quizás de lo peor. O sea, no crean que uno es el que está aquí al frente es porque uno cumplió muchos requisitos antes. No, porque todo es por gracia de Dios, es por su misericordia de Dios. Y en esta ocasión Dios usó a 4 leprosos. En otra historia bíblica, Dios usa a un burrito. No sé si recuerdan esa historia, que Dios usa a un burro, a un asno, ¿sí? Dios usa a veces de lo que está marginado, de lo que está desechado. Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios lo prepara, Dios lo forma y después está ahí siendo un portavoz de la palabra de Dios. Y en esta ocasión 4 leprosos. Al leer el verso 3 se nos presentan 4 hombres enfermos de lepra, a punto de morir de hambre, quienes estaban fuera de los muros de la ciudad. Nadie podría imaginar que ellos llegarían a ser los mensajeros de vida para una ciudad amenazada de muerte. Eran hombres desahuciados,
en una situación muy extrema, pero a pesar de todo esto, ellos decidieron tomar acción. Por lo tanto, nunca debemos renunciar a la esperanza, sino pedirle orientación al Señor sobre qué podemos hacer para obtener un milagro de vida. Dios hizo huir a los sirios y dejaron su campamento provisto de comida. Bueno, ya quedó en claro que Dios usó a los 4 leprosos. Vamos a ponerle más calma a esto. ¿Quién quiere ayudarme a leer el verso 3 y 4? Que dice, capítulo 7, Segunda de Reyes, verso 3 y 4. Había detrás de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Gracias. Entonces vamos a reflexionar. Ellos estaban esperando la muerte. También los de la ciudad de Samaria estaban esperando la muerte. Tenían hambre, estaban desesperados y se estaban comiendo ya unos a otros. Y estos 4 leprosos también estaban tristes, estaban pues en la misma situación, pero hicieron algo, tomaron acción, dejaron de ser pasivos. Y hermanos, la fe no nada más es creer, y ya me siento. Si verdaderamente tenemos fe, la fe obra, la fe hace que nos levantemos y caminemos. La fe nos hace proactivos. La fe nos quita la depresión, la tristeza, lo negativo de nuestra mentalidad, el pesimismo que tenemos en nuestro corazón. La fe hace que nosotros sigamos adelante. Entonces, por eso es importante que crezcamos en fe, hermanos. Porque si no, ahorita en esos tiempos de pandemia, siempre vamos a tener miedo, siempre vamos a estar quejándonos, siempre vamos a estar con un pesimismo, con una negatividad. Pero si Dios nos incrementa nuestra fe, como iglesia cristiana, vamos a participar para que esta pandemia se termine, se acabe, se haga a un lado. Entonces nosotros es importante que crezcamos en fe para que tengamos el caminar que Dios quiere, para que el propósito para nuestra vida se siga cumpliendo. Entonces, que Dios incremente nuestra fe, que Dios nos haga crecer, no menguar, que Dios nos haga crecer en la fe, en su palabra, en su gracia, en su misericordia. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Quizás alguno de nosotros está enfermo, quizás alguno de nosotros tiene una adversidad fuerte, pero si Dios está contigo, tienes esperanza. No esperes que el problema siga entronizando, siga enseñoreándose. No, termínalo hoy por fe. En el nombre de Jesús, esa enfermedad se termina. En el nombre de Jesús, ese problema en mi trabajo se acaba. En el nombre de Jesús, porque soy hijo de Dios y porque Dios me escucha. Clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dice su palabra. También dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dios nos escucha, Dios no nos deja solos. Y si reconocemos que dependemos de Él, entonces Él va a intervenir. Pero la fe no es para que seamos pasivos, sino activos.
en el plan de Dios para nuestra iglesia y para nuestra vida cristiana. Tenemos que ser activos, tenemos que caminar, tenemos que correr con la fe en Dios. Entonces los 4 leprosos fueron al campamento sirio. ¿Y qué sucedió en el campamento sirio? Ya no había nadie. Ya no había ningún soldado sirio. Todos habían huido. En la noche, ¿qué pasó? Dios con sus ejércitos celestiales se aparecieron en el campamento sirio, y los sirios pensaron que eran los heteos, que eran los egipcios, se llenaron de miedo y huyeron, dejaron todas sus tiendas, pertenencias, armas, caballos, burros, asnos, alimento, riqueza, lo dejaron en el campamento y fueron huyendo, corriendo, y en el camino todavía se les cayeron las cosas, totalmente despavoridos, llenos de miedo, huyeron, porque Dios en la noche intervino con todo su poder, intervino con su ejército, intervino con su mano, con su diestra. Y el ejército, el enemigo, huyó. Entonces vienen los 4 leprosos y se dan cuenta que ya no hay nadie, que todo está vacío. Y ellos empiezan a disfrutar. Se pusieron en acción los 4 leprosos, pensaron y actuaron bien, y para sorpresa de ellos el campamento enemigo estaba vacío. Ellos no fueron perezosos, ni pesimistas, ni negativos, ni ociosos, ni estaban en depresión, sino que identificaron la oportunidad de bendición, pudieron entrar y disfrutarla. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, alguien que lo lea para que también usted participe. Si se puede ver, ojalá que la letra no esté muy pequeña. ¿Qué dice en la diapositiva? ¿Qué sucedió? Dios quiere, tú quieres, hermano, que Dios intervenga en tu vida. Él tiene un plan. Él tiene un plan para nuestra vida. Su buena voluntad, que es perfecta, que es buena y que es agradable. Los sirios abandonaron su campamento y los leprosos comieron de la provisión. El hecho de que Dios espante a sus adversarios y entregue las propiedades de los perversos a su pueblo es un milagro portentoso de su mano. El ejército sirio, al creer que serían aniquilados, huyeron abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos. Todo el campamento lo abandonaron. ¿Qué dice Salmo 27, 2, 3? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Dios pelea nuestras batallas. Dígalo conmigo, hermano. Dios pelea nuestras batallas. Y Él triunfa, Él gana, Él vence. Y aunque veamos que enfrente de nosotros el enemigo es muy fuerte, muy poderoso, Dios es más fuerte y Dios es más poderoso. Hay un principio, dice, lo espiritual define y cambia las circunstancias. Los miércoles estoy enterándome que vienen ayuno y oración. Ahí, en lo espiritual, Dios hace su obra y está cambiando lo que nosotros podemos ver. Pero primero es en lo espiritual.
En la noche Dios interviene con su poder, con su ejército. Y al otro día todo estaba solucionado. Amén. Gloria a Dios. Si tú te integras a los miércoles al ayuno y oración, vas a estar viendo este principio bíblico. Lo espiritual define y cambia las circunstancias. A veces pensamos que es con carne y sangre. No. A veces pensamos que nosotros, si alzamos la voz, ya vamos a solucionar el problema. No, pero a veces nada más se agravan las cosas. No, tenemos que ponernos de rodillas primero. Tenemos que clamar a Dios. Y Dios va a pelear nuestras batallas. Y ya después vamos a ver la realidad tangible. Lo vamos a, con nuestros 5 sentidos, ver el cambio que Dios hace. Pero primero es en lo espiritual. Dice 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, en esos días, yo estuve mucho tiempo trabajando en el municipio de Soledad, Zomba, y ahí la gente en estos días de muertos son sumamente importantes para ellos. Nosotros como docentes, toda una semana no íbamos a trabajar. ¿Por qué? Porque para ellos un día se van al panteón, otro día reciben a sus padrinos, otro día no sé qué actividad hacen. O sea, toda la semana tienen actividad por los días de muertos. Es muy importante para ellos, dentro de su cultura, dentro de sus actividades. Hasta es más importante que el 13 o 12 de diciembre, que es para los católicos el día de su Virgen. Para los de allá es más importante el Día de los Muertos. Por experiencia le dan más relevancia a esas fiestas. Pero ahora la juventud está agarrando lo del Halloween, lo de esa fiesta, esa festividad que se está retomando de Estados Unidos. Y vemos ahí en la entrada del templo, en el atrio, la información. Y es cierto, tiene un trasfondo espiritual malo, ¿sí? Muy malo, demoníaco, espiritual malo. Y eso repercute en la sociedad. Mientras más juventud, mientras más personas participan en festejar la muerte, en festejar el Halloween, lo espiritual malo retoma más poder, más influencia en nuestra sociedad, porque son actividades de oscuridad, son actividades donde en muchos lugares hay un trasfondo de brujería y satanismo, donde hacen sacrificios hasta de seres humanos, de bebés, hacen cosas totalmente depravadas y malas, sanguinarias. Entonces vemos que esto es la parte de la religión, de lo malo, que está retomando cada día más poder y teniendo cada día más influencia en nuestra sociedad mexicana y en todo el mundo. Entonces nosotros como iglesia debemos entender que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si el enemigo, a través de estas actividades, hace que tenga más eco en la sociedad, ¿qué va a pasar con la iglesia cristiana? Se nos va a hacer más difícil evangelizar, se nos va a hacer más difícil predicar de Cristo, se nos va a hacer más difícil que las iglesias cristianas crezcan. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que la iglesia cristiana debe de estar en una oración, en una intercesión constante, en una lucha constante.
Y acuérdense, hermanos, lo espiritual define y cambia las circunstancias. Nosotros debemos de unirnos como iglesia y ponernos de rodillas e interceder para que la luz de Cristo crezca en nuestra sociedad, en este caso mexicana, y esas fortalezas se destruyan. Ya para terminar, ya son las 12, la 1, perdón. Cabe duda que sí, ya me hacen falta los lentes. Son la 1, hermanos, ¿sí? Ya se me acabó el tiempo, vamos a tratar de terminar. El pueblo comió y terminó la inflación como Eliseo había dicho. Bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere dar una opinión, un comentario? A ver, porque a veces hablamos aquí y alguno de ustedes puede aportar una opinión, un comentario para que se incremente nuestro aprendizaje de todos nosotros. ¿Alguien quiere opinar algo, hermanos? No se me amontonen. ¿Alguien quiere decir un comentario? ¿Una opinión? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Sí. Ahí platicando con un cliente, pues nos decía que iba a cancelar todo tipo de movimientos de transacciones, compras, ventas, sobre todo el fin de semana. Y nos decía es que aquí el pueblo se convierte prácticamente como en una cantina ambulante. Todo el pueblo festeja por todas las calles, se cierra todo. Y muchas de las veces pues agrega los edificios a los comercios. Dice, entonces yo de plano voy a tener que cerrar. Me sorprendió el comentario que hiciera. No pensé que fuera tan grande. Pero saliendo de ese lugar, en la carretera, ya regresando para Álamo, nos encontramos en el camino varias camionetas repletas de cartones de cerveza que iban para ese lugar. Y digo, es cierto, ya de una cosa se brincó a otra, ¿no? Ya el ser humano está siendo usado por otras cosas. Sí, claro. Sí, hermano. Entonces vemos ahí que la fiesta está vinculada al vicio, a la tomadera, a la borrachera, y no tan solo el alcohol, sino también meten las drogas. O sea, es un cúmulo de ilícitos que se practican en las fiestas mexicanas. Toda fiesta mexicana, acuérdense que el mexicano es explosivo, es fiestero y necesita de ingredientes de alcohol, la droga, entre otras cosas, para que la fiesta se vuelva para ellos mejor, ¿sí? Y todo eso se vincula a sus creencias, a la idiosincrasia del mexicano. Cuando echamos cohetes, bueno, yo ya no he hecho cohetes, los mexicanos que festejan echan cohetes y tiran la casa por la ventana, bueno, pero nosotros como iglesia cristiana debemos de reflexionar en ello y vamos a terminar, es pertinente cómo se termina la enseñanza. Los leprosos gritaron las buenas nuevas a los guardas de la ciudad. Los leprosos se dieron cuenta que no había nadie en el campamento. Entonces vieron comida. ¿Qué hicieron? Si tengo hambre, si tengo mucha hambre y veo comida, ¿qué hago? Disfruto, ¿sí? De la bendición de Dios, disfruto. Ellos disfrutaron, pero llegó el momento en que dijeron, si seguimos disfrutando y no damos aviso, vamos a caer en lo malo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a dar aviso a los porteros de la ciudad. Los 4 amigos, ya vamos a terminar, hermano. Los 4 amigos leprosos habían disfrutado de un portentoso milagro. Ellos habían sido los pioneros del hallazgo. Ellos definieron que aquel no solo era un día de un milagro divino, sino una oportunidad idónea para proclamar la buena nueva a los hambrientos de la ciudad. Así que decidieron entrar a Samaria para dar las buenas nuevas
Y debemos entender que no solo hay pecados de comisión, sino también de omisión. Ellos se dieron cuenta y en el verso 10 dice que gritaron a los guardas de las puertas la buena nueva, las buenas noticias. Entonces el pueblo se entera y el pueblo se sació. El incrédulo, que fue el príncipe, murió a la puerta y terminó la inflación. Todos comieron y se saciaron. Fue tanto la bendición que los alimentos bajaron inmediatamente el precio, como el profeta lo había dicho. Ya vamos a terminar, hermano. Nosotros debemos de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. Y terminamos con Marcos 16:15. Si alguien lo quiere dar de lectura, por favor. Marcos 16:15. Gloria a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Marcos 16:15. Les digo, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia cristiana. Seguir predicando las buenas noticias. Vamos, te invito a que te pongas de pie. Vamos a dar gracias por su palabra y a seguir poniéndonos en las manos de Dios. Padre, gracias porque nos has permitido reflexionar en tu palabra, que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, ya como los 4 leprosos, a ser activos, a ser obedientes en tu voluntad, en tu plan, en tu estrategia, y ser portavoces de las buenas noticias. Pero también, Señor, ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu Santo, para escudriñar y discernir la maldad, cómo trata de conquistar más y más a nuestra ciudad, cómo la maldad crece exponencialmente. Ayúdanos a discernir y a ponernos de rodillas, a interceder, a estar en oración y ruego por mi ciudad, por mi comunidad, por mi hogar, porque sabemos, Padre, que tú peleas nuestra batalla y a través de nuestra oración tú haces la obra, Dios. Porque si clamamos a ti, tú nos vas a contestar con tu gloria y con tu poder. Y también, Señor, seguir en la gran comisión de predicar tu evangelio. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos seguir siendo prácticos en nuestra fe de cristianos, no pasivos, sino proactivos en tu plan y en tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y así dejamos el lugar a quien le corresponda.